Hola, hoy vamos a ver una partida entre Leonid Yudasin y Garry Kasparov. La partida se jugó en el año 1988 en el Campeonato Soviético. Este Campeonato Soviético lo empataron en el primer puesto Karpov y Kasparov, por lo que tenían que jugar un match de desempate de 4 partidas, si no me equivoco. Bueno, lamentablemente el match nunca se pusieron de acuerdo en las condiciones, nunca llegaron a jugarlo. Era la época de mayor rivalidad entre Karpov y Kasparov, así que hubiera sido realmente muy interesante ver ese match. Lamentablemente el match nunca se jugó, como dije antes. Bueno, la partida, como dije, es una partida de Leonid Yudasin. Yudasin fue un gran maestro, mejor dicho, un gran maestro de origen soviético. Jugó 2 torneos de candidato en el año 91 y el año 94. Llegó a estar en el top 10 en el mundo, así que es un gran maestro muy fuerte. La partida comenzó con E4, C5, caballo F3, E6, D4, peón por peón, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, y en esta posición Kasparov jugó D6. Con D6 se plantea la variante Scheveningen, que es una de las aperturas favoritas probablemente de Kasparov en los años 80, principios de los 90, junto con la Najdorf, la variante Najdorf de la siciliana. Y bueno, con D6, ahora las blancas jugaron F4. F4 probablemente no sea la línea principal, la variante más normal es jugar alfil E2 o jugar incluso G4, que es conocido como el ataque Keres. Y Kasparov, por supuesto, tiene mucha experiencia con cualquiera de las dos líneas. Que en el primer match con Karpov intentó en muchas partidas, intentó G4, el ataque Keres, pero nunca pudo lograr una ventaja contra la Scheveningen. Incluso con la Scheveningen, Kasparov se consagró campeón mundial en la última partida en el año 1985. Esa es una apertura de Kasparov, es genio, lo máximo, yo creo, en esta apertura, en esta variante. Bueno, la partida siguió F4, A6. A6 es una jugada prácticamente, no imprescindible, pero que se juega casi en todas las posiciones de siciliana. La idea es expandirse con B5 y sacar el alfil por B7 y también controlar los saltos los caballos blancos a la casilla B5. Bueno, contra A6 las blancas jugaron alfil E3, siguió B5, dama F3, alfil B7, alfil D3. Y en esta posición las negras jugaron caballo B por caballo B de 7. Es importante que el caballo vaya a B7 y no a C6, porque en C6 estaría obstruyendo la acción del alfil sobre el peón de E4, el peón de E4. Estaríamos obstruyendo nuestras propias piezas. Entonces, generalmente, todos lo digo general, porque hay excepciones, por supuesto. Generalmente, si se juega el alfil a B7, las negras desarrollan su caballo a D7. Bueno, luego de caballo B de 7 siguió A3. A3 intentando impedir la jugada B4 que va a molestar al caballo de C3. Siguió torre C8, enroque, alfil E7. Torre a E1 llevando todas las torres al centro, enroque. Y ahora las blancas jugaron dama H3. Bueno, dama H3, la idea es más que obvia. Las blancas están intentando atacar con su alfil y su dama a la casilla H7. Están apuntando a un jaque mate luego del avance del peón de 5. Parece, da miedo realmente cuando uno ve un alfil en D3, la dama en H3, un peón que se te puede venir a 5. Pero por supuesto esto Kasparov lo tiene súper estudiado y en la partida juega simplemente caballo C5. O sea, ignora la amenaza de 5. ¿Por qué? Porque con el caballo de C5 él va a capturar. Siempre que las blancas jueguen E5, está listo para jugar caballo por D3. En la partida las blancas jugaron alfil F2. Porque podemos ver que con el caballo C5 también se amenaza el peón D4. O sea, tenemos el caballo de C5, el caballo de F6, el alfil de B7, atacando al peón D4. Entonces
Entonces, bueno, las blancas juegan alfil F2 y defienden el peón. La opción era jugar quizás E5. Parece muy fuerte. ¿Por qué? Porque se libera el alfil. El alfil y la dama apuntan a H7. Pero seguiría simplemente D por E5, D por E5. Y ahora las blancas disponen del golpe caballo por D3. Caballo por D3. Y ahora si las blancas tomaran, seguiría simplemente caballo D5. Y las negras no tienen ningún tipo de problema en esta posición. Entonces contra caballo por D3 quizás podrían intentar E por F6, pero lo que seguiría alfil por F6. Y esta es la clave. Ahora, si se recupera el caballo, C por D3, el caballo de D4 queda tocado. Queda tocado y quedarían mejor las negras. Entonces, las blancas podrían intentar alfil por F6, intentar algo como torre por F6, pero luego seguiría simplemente caballo por E1 y caballo por E1, quedaría tocada la torre, quedaría tocado el peón de G2 y las negras ganan inmediatamente casi. Bueno, entonces contra caballo C5, las blancas jugaron alfil F2 defendiendo el peón de E4, a lo que siguió caballo FD7. Caballo FD7 y ahora las blancas hicieron una jugada de espera. Una jugada de espera quizás no sea la mejor opción. Probablemente en esta posición las blancas ya están jugadas por el ataque. Deberían quizás intentar F5 o incluso G4, intentar atacar. No hay opción. La siciliana, cuando se juegan este tipo de posiciones, quedarse a hacer jugadas pasivas no es la mejor opción. Las blancas jugaron rey H1, una jugada de espera, siguió alfil F6 y ahora las blancas jugaron torre D1. Bueno, a torre D1 no, quizás no sea la mejor jugada, quizás era interesante intentar jugar E5. E5 podría ser, pero el problema de E5 es que siempre tenemos el golpe caballo por D3. Y ahora podemos ver, si las negras toman E por F6, sigue caballo por F4. Y ahora podemos ver que el peón de G2 también queda tocado. Atacamos la dama y el peón de G2. Así que esto no es viable para las blancas. Así que contra alfil F6 siguió torre D1, siguió torre E8, alfil G1. Si E5, nuevamente siempre está el golpe. Contra E5 siempre las negras disponen de caballo por D3. Y si se tomara el alfil, peón por alfil, sigue caballo por F2 jaque. Entonces, quizás con esta idea de entrar en esa variante, las blancas jugaron alfil G1. Quizás su idea era jugar E5 e contra el caballo por D3, impedir el caballo por F2 de la variante anterior. En esta posición, Kasparov ya jugó G6, ya impide todos los golpes en H7, desaparecen. Entonces siguió caballo dama E2. Caballo dama E2, alfil G7. Y ahora podemos ver que las negras tienen una posición absolutamente sólida ahora en el flanco del rey. Siguió F5. F5. Bueno, las blancas intentan atacar a toda costa al enroque de las negras. Pero el problema de F5 es que está dejando las casillas E5 débil para un caballo, y está debilitando todas las casillas. Esta diagonal ahora es muy fuerte. Así que F5 es una jugada de doble filo. Las negras jugaron dama E7, siguió alfil D4. Las blancas pretenden eliminar el alfil de casillas negras, el alfil negro de las negras, de manera de debilitar su enroque. Si se cambiara, por ejemplo, vamos a suponer, es muy malo cambiar, ¿no? Pero vamos a suponer que si se cambiara, entonces podemos ver que acá el enroque de las negras hay agujeros en F6, en H6, en F6, G7. Obviamente esto sería muy malo para las negras. Entonces contra alfil D4
Kasparov jugó simplemente caballo F6. Con caballo F6 ataca el peón de E4. Ahora el peón de E4 es atacado por el caballo de F6, el caballo de C5 y el alfil de B7. Entonces, en esta posición, Yudasin jugó dama G3. Dama G3. Fíjense que ahora aparentemente se podría ganar el peón de E4 directamente. Pero resulta que no se puede porque sigue alfil por E4, contra caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por alfil, rey por y F6. Y ganan las blancas. O sea, quizás esta fue la pequeña trampita de Yudasin, pero parece un poco ingenuo pretender que Kasparov entre en este tipo de posiciones, ¿no? La partida siguió con E5, excelente jugada. Ahora ataca el alfil de D4 y bueno, garantiza que su alfil de G7 va a seguir en G7 controlando las casillas negras. No va a haber ningún riesgo de debilidades en las casillas negras. E5 y ahora sigo peón por peón, alfil E3. Ahora podemos ver que el peón de E4 va a caer. La única opción de que no caiga el peón sería jugar alfil por C5, a lo que sería D por C5, y en esta posición las negras están muy superiores porque el peón de E4 sigue estando amenazado por dos piezas, y en la próxima con C4 el alfil va a tener que moverse de D3 y vamos a capturar el peón de E4. La amenaza ahora directa es C4 ganando una pieza, por lo que el caballo tendría que moverse, C4, el alfil tendría que moverse y comeríamos el peón de E4. Así que en esta posición, Yudasin contra la jugada E5, siguió peón por peón, no jugó alfil por C5, sino que jugó alfil E3. A lo que en alfil E3 siguió caballo por peón, caballo alfil por, caballo por, caballo por, alfil por, caballo C3, alfil B7. Excelente jugada, cubre la casilla de 5, Ahora el caballo no puede moverse porque si se mueve cae el peón de C2. Así que siguió H4. Con H4 las blancas planean jugar H5 quizás y debilitar un poco el enroque de las negras. Pero siguió torre C4. Torre C4 atacando el peón de H4. Ahora el peón de H4 está atacado por la torre y atacado por la dama. Así que siguió alfil G5, atacando a la dama. Kasparov jugó dama E6. Dama E6. Ahora se plantea la amenaza torre G4. Torre G4. La amenaza sería jugar torre G4 y podemos ver que el alfil apunta a G2 y si se jugara torre G4 también la torre. Así que ganarían las negras inmediatamente. No hay más opción entonces que jugar torre D2. Con torre D2 se defiende el peón de G2. Siguió torre G4, dama D3 y en esta posición siguió simplemente F6. F6 y ahora las blancas abandonan la partida. Fíjense que el alfil no tiene jugadas. La única jugada posible del alfil es esta, alfil E3. Y si alfil E3 seguiría torre por G2, única torre por G2, dama H3 y mata en la próxima. El alfil clava la torre y bueno, seguiría dama por G2. Bueno, espero que les haya gustado la partida. La verdad que es una partida relativamente sencilla, parece simple, pero hay que tener en cuenta que Kasparov le ganó de manera muy simple a un jugador top, un tipo que llegó a estar, creo que en su mejor momento, Yudasin llegó a estar en el número 8 del mundo, jugó 2 torneos de candidatos y realmente es impresionante porque le gana la partida, lo supera absolutamente, le gana como si estuviera dando una partida de simultáneas. Realmente increíble, impresionante Kasparov, como siempre. Bueno, espero que les haya gustado la partida y si les gustó, por favor no olviden dar un like y suscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.